Adelante. Continuamos con la transmisión de esta segunda versión de Traffic Latinoamérica y Foro de las Ciudades Diálogos Medellín 2020, edición especial virtual. A continuación, tendremos la plenaria número 2, donde desarrollaremos la temática La movilidad limpia, segura, accesible y sostenible que combate el cambio climático y permite la conectividad en toda la ciudad. En esta plenaria tendremos la moderación y relatoría del taller Gestión Urbana Sostenible, Planificación Urbana, a cargo de Ana Montalbán, secretaria técnica de Red de Ciudades que Caminan España. Bienvenida, Ana. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Encantada, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, comenzamos con la introducción al taller. Bueno, quiero dar en primer lugar las gracias y la bienvenida a todos los participantes y a todos los asistentes a este taller, tanto, por supuesto, en nombre mío como en nombre de la Alcaldía de Medellín, FEMA, Feria de Madrid y Plaza Mayor. Como sabéis, estamos dentro de la segunda edición del Foro de las Ciudades Diálogos de Medellín. La Red de Ciudades que Caminan está encantada y muy agradecida por esta invitación y poder participar en este debate sobre movilidad, en esta sesión plenaria, que nos parece una cuestión vital. Simplemente recordar que estas jornadas se están celebrando de manera semipresencial en las instalaciones de Plaza Mayor en Medellín y que además coinciden con el evento Traffic Latinoamérica, donde se están realizando talleres presenciales. Como sabéis, han sido ya durante la semana pasada, fueron más de 10 talleres, tenemos la intervención de aproximadamente unas 100 ciudades, tanto de España, Latinoamérica como de Europa, y podemos estar disfrutando del conocimiento y del intercambio de ideas de numerosos expertos que nos acompañan en estos días. Voy a empezar el taller con la sesión plenaria, con las conclusiones del taller en el que tuve el placer de participar como relatora la semana pasada. Es el taller Movilidad y Calidad de Vida, la movilidad limpia, segura, accesible y sostenible que combate el cambio climático y que permite la conectividad entre las diferentes zonas de la ciudad. Para resumir, voy a decir la movilidad que queremos, porque creo que todos los que estamos compartiendo esta sesión tenemos en común este objetivo y queremos conseguir bueno, pues que esta movilidad a la que hemos sumado tantos adjetivos sea eso, pues la movilidad que queremos y la movilidad que todos tenemos en nuestras agendas urbanas. Voy a hacer una breve conclusiones que se aportaron en este taller en el que tuvimos bueno, pues el honor de contar con Cristina López García Leani, directora técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, Tránsito España, Nacho Tomás Ruiz, secretario técnico de la Red de Ciudades por la Bicicleta, también de España, Antonio Lucio, profesor de Movilidad y Estrategia Urbana de la EOI, coordinador de movilidad de la plataforma El Día Después de España, Rodrigo Ángel, director técnico de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos, Jorge Mauricio Mesa, presidente del colectivo Ciclas de Colombia. Contamos también con Mónica Suárez, gerente de Movilidad Humana, secretaria de Movilidad Humana, secretaria de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, en Colombia. Paloma Alonso García Puente, consejera técnica de la Oficina de Estrategia de Movilidad, Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana de España. Felipe Vallejo, de la revista BEC, de Colombia. Amarilis Horta Tricayotis, directora ejecutiva del Centro Bicicultura de Chile. Pablo Arriagada, miembro del colectivo Muévete, también de Chile. Y María Fernanda Ramírez, líder de Movilidad Sostenible y Segura de Despacio, en Colombia. Las conclusiones que tuvimos en este taller, así resumidas de manera muy comprimida, porque la verdad es que fueron muy interesantes, son las que voy a plantear a continuación sin robar demasiado tiempo. En primer lugar, se planteó la necesidad
de sentar las bases para la transformación hacia esta movilidad que, como digo, de manera resumida, vamos a llamar la movilidad que queremos: accesible, segura, sostenible, y que conecta distintos puntos de la ciudad, por supuesto limpia, y que combate el cambio climático. Hay tres frentes, se planteó que hay tres frentes fundamentales de actuación. El primero es evitar el tráfico innecesario. El segundo es el trasvase de los modos más contaminantes, es decir, de los modos que no queremos, hacia los modos activos: bicicleta, caminar y, por supuesto, el transporte público. Y el tercer frente, que es la mejora de las flotas de vehículos, que en este caso pues todos tenemos en mente la electrificación del parque del automóvil. Hubo una cuestión fundamental, y es que en ningún caso, aunque a las industrias del automóvil y todos sus derivados le pueda interesar que esta tercera pata sea la cara visible de la movilidad sostenible, de la movilidad que queremos, no podemos olvidar las otras dos, porque son realmente las fundamentales. Y si apuramos aún más, la primera de ellas, que es reducir vehículos, reducir tráfico innecesario. Será muy importante en la normativa que se desarrolle a nivel estatal, a nivel local, definir cuál es ese tráfico innecesario para poder legislar y conseguir esa reducción, esa primera pata de este triple frente de actuación. Desde la Agencia de Urbanismo de Medellín, en relación con esta primera pata, nos transmitieron algunas ideas también muy interesantes y nos contaron qué estaban haciendo desde allí. La primera de estas ideas para mejorar en ese frente de reducción de vehículos es pacificar, calmar el tráfico. Y hablaron de un enfoque humano y de un enfoque desde la seguridad vial. Desde la Gerencia de Urbanismo de Medellín están trabajando por este enfoque humano. Es decir, están reduciendo ancho de los carriles para ganar más espacio peatonal, anchura en las aceras, mejorando el mobiliario de la estancia para la estancia en el espacio público, mejorando la iluminación, reduciendo la señalización dirigida al tráfico al máximo, reduciendo semáforos. Es decir, están intentando hacer la ciudad más humana, recuperar la ciudad, recuperar el espacio público, que es esa parte fundamental sin la cual las ciudades no se pueden entender, para convivir, para jugar, una palabra que también tuvo mucho peso en el taller, y para estar, no solamente para ir de un lado a otro. Si queremos trabajar en el segundo frente de acción, es decir, ese trasvase hacia la movilidad activa y el transporte público, tendremos que hacer que la movilidad, que el desplazamiento sea una experiencia positiva, es decir, tiene que ser accesible, tiene que enfocarse con perspectiva de género y, por supuesto, se tiene que mejorar la intermodalidad, la conexión entre distintos modos de transporte. Y esto requiere reducir al máximo los tiempos de espera, por ejemplo, entre conexiones entre distintos modos de transporte público. La tercera de las patas, mejorar el parque de vehículos, requiere, por ejemplo, de actuaciones estatales como la reducción del IVA. También se habló de lo importante que es la información y que tenemos que transmitir estas cuestiones más allá de los círculos en los que ya apostamos por ellas. Hay que romper barreras e ir a influir en líderes de opinión que jamás se han planteado estas cuestiones, porque si no siempre estamos hablando entre los ya convencidos. Esa idea fue también bastante interesante. No me quiero dejar algunas otras, perdonad, que tengo aquí apuntadas rápidamente, como por ejemplo se reclamaba para los ciclistas la mención o la categorización de este grupo como un grupo de especial protección. También se habló de la importancia de las nuevas tecnologías desde el Ministerio, desde el MIDMA de España, el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana, Transporte, Movilidad, Agenda Urbana. Se habló también de una palabra que luego me gustaría recuperar en el debate, el consenso. Aquí en España estamos ahora en plena redacción de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte y se intenta llegar al máximo consenso posible. Luego me gustaría que lo retomásemos en el debate. Alguna idea en relación con la pandemia no ha traído una agenda nueva, sino que ha venido a refrescar la que ya estaba y se hace importante trabajarla con más hincapié.
el transporte público se ha reducido de una manera drástica y hay que poner toda la energía posible en recuperarlo, y además se está constatando un aumento de la inequidad. El teletrabajo puede ser considerado una forma de esclavitud, al mismo tiempo que en las zonas más desfavorecidas se constatan, por ejemplo, más accidentes en bicicleta. No me quiero extender más, surgieron muchísimas ideas muy interesantes, pero bueno, creo que con este resumen tenemos para el coloquio. Voy a dar ahora paso a Andrés Emiro Díez, que es experto en movilidad y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana. Andrés va a proceder al resumen de su taller. Buenas tardes, buenos días, Andrés. Muy buenos días para todos. Muy brevemente, porque sé que las relatorías las pueden consultar después en detalle. Nuestra conclusión principal es que se debe entender la movilidad segura en todo el espectro, trascendiendo lo que puede considerarse la seguridad, digamos, macroscópica, que generalmente, históricamente, se ha concentrado en lo que tiene que ver con siniestralidad vial, que son las colisiones, los atropellamientos, etcétera, incluyendo también una seguridad microscópica, que incluiría aspectos que son invisibles como la bioseguridad. Pues tenemos que preocuparnos para que el transporte no sea un foco de transmisión de pandemia, que todos los estudios parecen indicar que el transporte público no es un centro de contagios importante. De todas formas, hay que estar vigilando aspectos como la ventilación y las prácticas que se siguen dentro de los viajes, el uso de la mascarilla, que la gente no converse. Y hay que evitar que el transporte, por falta de financiación, el transporte público colapse en medio de la pandemia, y hacer mucha capacitación al respecto. En la dimensión macroscópica de movilidad segura también se tienen que contemplar algunas calidades, como por ejemplo la seguridad térmica, que la gente no se queme con los motores de los buses, que se sienta confort, cuidar los oídos de las personas y de la ergonomía. Y para este aspecto es muy importante consultar a los grupos tímidos, los que generalmente no participan en las consultas de participación, como por ejemplo los más vulnerables. En la dimensión microscópica también es importante considerar la calidad del aire, la cantidad de partículas. Las partículas también lo atropellan a uno, le atropellan los alvéolos pulmonares, y por eso es tan importante la electrificación. Y generalmente cuando se habla de electrificación se suele simplificar el problema diciendo que una flota de 50 o 100 autobuses que sean electrificados no afecta o no tiene incidencia sobre la calidad del aire promedio en las ciudades. Pero hoy en día hay un enfoque muy importante que tiene que ver con los microambientes. Y en la medida en que estamos acercando a la gente a los grandes motores de los vehículos, tenemos que garantizar que las estaciones y los propios vehículos, por los efectos de autocontaminación, cumplan con los requisitos que exige la Organización Mundial de la Salud en cuanto a las concentraciones de sustancias que afectan pues la salud pública. Y por último, pues que la emisión de gases de efecto invernadero también debe considerarse una cualidad de la movilidad segura. Muchas gracias, y es muy bueno pues participar en este taller. Muchas gracias, Andrés. Vamos a dar paso, ahora vamos a dar el turno de presentación para los participantes en la sesión plenaria. Voy a hacer una breve, mínima presentación de cada una de las personas que va a participar justo antes de su turno de intervención, y os recuerdo que son 10 minutos por participante para plantear estas ideas iniciales que luego nos darán lugar al debate. Vamos a comenzar con Luis Eduardo de la Mora, coordinador general de gestión integral de la ciudad de Guadalajara, en México. Muchas gracias, Luis Eduardo, bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos, un gusto participar en este evento y platicarles acerca de lo que estamos haciendo en Guadalajara, México. Pablo, ¿te puedo pedir si me ayudas a proyectar? Si nos pueden sí, nada más esperando que me habiliten, y ahorita mismo comparto. Ahora comparto. Bueno, aprovecho para comentarles en lo que se comparte que Guadalajara es una ciudad metropolitana. Guadalajara está compuesto pues por 10 municipios alrededor, ese gobierno local. Tenemos una instancia metropolitana, dada las implicaciones de las dimensiones de la ciudad, pues es una instancia entre lo estatal y lo local para poder estarnos coordinando en lo complejo que es en la gestión de todo, ¿no? De la movilidad, de la basura,
la apertura de negocios. Pero bueno, hoy me gustaría platicarles en términos de movilidad y en términos de un proyecto que junto con la ONU estamos piloteando, que es el proyecto Tú y la Ciudad por una Guadalajara tranquila y ordenada. Soy el coordinador de gestión integral de la ciudad, pero además soy el responsable de este programa. Entonces, pues ahora sí que tengo dos responsabilidades que permiten combinar estas dos estrategias. Muy bien, pues hoy, como les decía, la coordinación de gestión integral de la ciudad tiene, pues en su razón de ser, el que sean varias las instancias que yo coordino. Se coordina todo lo que es el tema de movilidad, de medio ambiente, de vivienda, la obra pública, el ordenamiento del territorio. Entonces, bajo una sola figura, una sola coordinación, hacemos que la ciudad se mueva hacia un solo rumbo, ¿no? En términos de movilidad, en términos de medio ambiente también, pues ese es el espíritu, ¿no? Los 4 principios rectores que tenemos es la prevención de la vulnerabilidad por el cambio climático. Estamos por presentarnos con C40. Nosotros hemos trabajado mucho con organismos internacionales para tener buenas prácticas y eso nos ha ayudado en la gestión de la ciudad. También el derecho a la ciudad, para que las personas, todos, ¿verdad? Y todos podamos acceder a vivir y gozar la ciudad. La que sigue, por favor. Tenemos también la prevención situacional. En México, en Guadalajara, tenemos muchos años invirtiendo al tema reactivo, a que reaccionemos ante los delitos, y lo que estamos ahora en una estrategia es un tema de prevención situacional, o sea, prevenir en vez de andar reaccionando. Es una estrategia que creemos que es de largo aliento. Y la ciudad como un espacio seguro para las mujeres y las niñas, los grupos vulnerables. Hicimos una división policial especialmente para las mujeres, un botón digital de pánico en el cual las mujeres con un dispositivo pueden alertar y ser protegidas de violencia intrafamiliar. La que sigue, por favor. Bueno, como les decía, la coordinación que yo dirijo tiene bajo su cargo todas las cuestiones que giran alrededor del desarrollo urbano, ¿no? Ya hablando de Tú y la Ciudad, obviamente Tú y la Ciudad es el programa en el cual tiene 3 componentes. Uno tiene que ver con las relaciones sociales, la cohesión social. Otro con la vulnerabilidad y riesgo, el fortalecimiento institucional, en otras palabras, los delitos. Y en el cual hoy nos vamos a detallar un poco es en el índice de entorno urbano y espacio público, porque el territorio funge una función trascendental en la ciudad. El territorio, si está en buen estado, te cambia todo. Un ejemplo, a lo mejor el más claro, es una ciudad que está oscura en la noche completamente, pues es carne de cañón para el delito. Al contrario, una ciudad que esté iluminada, en buen estado, pues esa ciudad pues se vuelve un espacio de prevención. ¿Qué es lo que aquí tenemos en este índice? Pues la vivienda y el entorno urbano, las cualidades del desarrollo de la vida pública, del medio físico, la proximidad y densidad del espacio público, las condiciones del medio ambiente y en lo que vamos hoy a ahondar, en la movilidad y accesibilidad, que es el indicador en el que hoy vamos a estar platicando. La que sigue, por favor. Bueno, en el índice, es un índice que como hemos platicado, o lo que nos dice la experiencia, es súper importante tener datos duros, medir y evaluar para ver cómo vamos avanzando. Muchas veces en el gobierno se hacen acciones, pero no sabemos si esas acciones están teniendo una cuestión positiva o negativa, y por eso en este índice que tenemos, los datos es trascendental. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a movilidad y accesibilidad, ¿qué 3 cuestiones son importantes hoy platicarles? La gestión del espacio público, las sanciones, cómo a través de estar atendiendo las cuestiones del orden y garantizar que hay un piso parejo para las personas, trascendental, la conectividad del transporte público y la movilidad no motorizada. La que sigue, por favor. Bueno, aquí podemos ver en este primer mapa dónde se concentran las acciones. Aquí tenemos, obviamente, en el centro es donde más tráfico hay, donde más cuestiones
de movilidad hay y es donde tenemos concentradas más sanciones. ¿Por qué las sanciones? Porque muchas veces en nuestros países afortunadamente no se respetan las banquetas, no se respetan los lugares para las personas con discapacidad y entonces pues yo creo que creemos que el orden y el respeto a través de la Dirección de Movilidad que hemos empleado garantiza que el derecho a la ciudad para todos y todas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí un ejemplo, ¿verdad? De cómo a veces es muy común la falta de respeto hacia la ciudad y veamos un auto que completamente obstruye, imagínense una silla de ruedas, vean a la señora ahí lo vulnerable que se vuelve, la movilidad del peatón, del ciclista, se vuelve completamente inhabilitada y por eso es importante que ya tenemos el pago de parquímetros virtuales, estamos implementando el tener línea amarilla para pues son multados si no se respetan. En fin, y aquí tenemos unas gráficas de cómo se ha movido esto, ¿no? En la pandemia. Aquí hay lugar, un programa ha sido muy exitoso en la ciudad porque promovemos que se haga el uso del automóvil, pero se haga de manera eficiente y con una aplicación o negocios locales, una persona puede llegar y con total seguridad y confianza poder pagar su parquímetro y tener una movilidad. Ya tenemos 12 zonas y casi 5,000 cajones regulados. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos el gestión de estacionamiento, carga y descarga. Como veían en la gráfica, se concentra tanto las multas en la zona del centro porque muchas veces no había una estrategia de carga y descarga. Evidentemente los negocios y sobre todo en nuestros centros históricos, pues es importante que esté bien regulada para que pueda de manera coordinada y sin afectar al tráfico haber la carga y descarga de los insumos, sobre todo en las zonas de las centralidades. La que sigue, por favor. Bueno, acá tenemos la conectividad del transporte público. Las rayas que vemos son la traza del transporte público. En Guadalajara tenemos prácticamente el 100% cubierto. Es el corazón de la zona metropolitana y está hiperconectada. La que sigue, por favor. Bueno, es lo que les comentaba. Tenemos también sistema de bici pública, Mi Bici. Ha sido muy exitoso, se cumplió 6 años. Llevan más de 1 millón de viajes. Estamos ampliándolo por toda la ciudad metropolitana. La verdad, un éxito. Y también el tema del tren ligero. Teníamos solamente 2 líneas de tren ligero, que es el metro. Tenemos otra línea ya. Tardaron 6 años en construirse, pero empezamos a conectar la ciudad de manera estratégica. Ciclovías tenemos 90 kilómetros de ciclovías. Nuestra visión de ciudad, que ha sido compleja culturalmente, es una ciudad pensada en el peatón, teniendo ciclovías, cuidando las banquetas, cruces seguros, transportes masivos como tren ligero. Vamos a poner varias líneas de BRTs para conectar a la región. En fin, una movilidad también, los scooters, también estamos en pruebas para que ya empiecen a usarse. En fin, una movilidad estratégica que permita que no sea el automóvil el que sea el rey. Ya dejamos de apostarle nosotros en Guadalajara al tema de hacer caminos solamente para el automóvil. No es la solución y creemos que una movilidad intermodal es la solución de largo plazo. La que sigue, por favor. La que sigue, que he hablado de esta, y la que sigue, por favor. Este es un tema de encuesta y quiero nada más dejarlos en la última lámina. Esta lámina es nuestra visión de la coordinación de gestión integral de la ciudad, del alcalde Ismael del Toro, que les mando un gran saludo a todas y a todos. Y esta lámina, ¿qué es? Cruces seguros, árboles, estacionamientos para bicicletas, parklets, parques, los techos estamos promoviendo que sean techos blancos para el tema de medio ambiente. En fin, una gestión de ciudad. Esta foto, ahí tenemos una foto que ya está en real, que es igualita. Entonces, pues desde Guadalajara les mandamos un gran saludo y les agradecemos mucho la invitación a este foro y quedamos atentos. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Guadalajara, por la exposición tan interesante y tan ajustada al tiempo. Vamos a pasar ahora con José Sánchez Bugallo, alcalde del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, en España. Buenas tardes desde España. José, por favor, tienes el micro apagado, si puedes encenderlo. José, ¿nos escuchas? Tienes el micro apagado y no podemos escucharte. Por favor, enciende el micro para que podamos oírte.
¿Funciona ahora? Correcto, muchas gracias. Vale. Muchas gracias a vosotros. Perdonar por estas dificultades. Bueno, lo primero que quiero decir, aparte de saludaros a todos y decir que estoy encantado de compartir este foro, es que por lo que he visto, Santiago es una ciudad muy diferente de las demás. En primer lugar, somos la más pequeña, esta es una ciudad muy pequeñita, somos el Santiago más antiguo y el que da origen a los demás, pero quizás uno de los más pequeños. Tenemos apenas 100.000 habitantes, pero con unas características muy peculiares. 100.000 habitantes, una ciudad histórica en buena medida, una universidad con 30.000 estudiantes, 3 millones de visitantes un año normal, 8 millones o 9 millones un año especial, que es cuando coincide el Año Santo, aproximadamente 40.000 personas que vienen a trabajar todos los días a la ciudad, lo cual produce algunas peculiaridades. Por ejemplo, que con 100.000 habitantes por nuestras calles circulen un promedio de 127.000 coches cada día, es decir, más vehículos que habitantes. En relación con esto, lo que hemos venido haciendo en el Ayuntamiento ya desde hace más de 20 años es muy coincidente con las conclusiones que nos anunciabas antes de los grupos de trabajo. En primer lugar, hemos hecho una apuesta por la movilidad peatonal. Es una ciudad de un tamaño pequeño, aunque relativamente extendida, pero con una población y con un tamaño muy asequible. Por lo tanto, acotamos diferentes zonas de la ciudad, empezando por la ciudad histórica al tráfico de vehículos, quedan como zonas peatonales. En segundo lugar, hicimos una apuesta potente por el transporte público, con algunas dificultades que ahora se están resolviendo, porque en España tenemos un sistema muy complejo. El Ayuntamiento gestiona el transporte urbano, pero no el transporte municipal, sino que gran parte se produce una interferencia entre líneas de transporte que son de responsabilidad municipal con otras que son responsabilidades de la comunidad autónoma, que sería lo equivalente pues, al Estado en México o a la provincia en Argentina. Y en tercer lugar, una política de disuasión del vehículo privado, estableciendo limitaciones al acceso cada vez más potentes, generando áreas de aparcamiento perimetrales de tal forma que los que acceden en su vehículo los dejen fuera, lejos del centro, fuera del centro y a través peatonalmente o a través del transporte público vayan a su centro de trabajo. Todo esto se reguló y se estudió a través del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que se aprobó en el año 2010. Ahora estamos redactando el segundo Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pero como nos pasa a veces en la administración, las cosas no van al tiempo coordinadamente, sino que lo que debía ir antes va después. Entonces estamos haciendo el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pero al mismo tiempo estamos preparando el nuevo contrato de transporte público, que ahora sí ya está coordinado. Es decir, todo lo que es en el ámbito del municipio se regula dentro del contrato municipal y todo lo que está fuera del municipio se ha regulado a través de un convenio que es de transporte metropolitano, de tal manera que queda todo perfectamente integrado, el transporte metropolitano y el transporte público urbano. También hemos puesto en marcha, justamente vinculado a la intermodalidad, la concentración en diferentes puntos de los diferentes sistemas de transporte. En este momento estamos esperando la llegada del tren de alta velocidad para el mes de julio, pero ya el transporte ferroviario, la nueva estación de autobuses la inauguraremos en el mes de enero y el transporte metropolitano lo concentramos en el mismo espacio. Eso moviliza en Santiago aproximadamente unos 7 millones de viajeros en ese punto, que para una ciudad de nuestro tamaño es una cifra realmente importante. Y ese punto está dentro del casco urbano e integrado peatonalmente con el conjunto y con el centro de la ciudad. Y también otro proyecto que casualmente lo acabamos de contratar este lunes hemos dado un salto cualitativo, o pretendemos darlo, desde el punto de vista del control de la accesibilidad. Por lo tanto, hemos adjudicado la instalación de un sistema de control inteligente de accesos. ¿Qué quiere decir esto?
que a través de un sistema de monitores, de cámaras de televisión y de control de accesos en 40 puntos de la ciudad, desde la sala central, que ahora mismo controla las pantallas y los semáforos de la ciudad, podremos controlar qué vehículos pueden acceder y qué vehículos no pueden acceder. Es decir, automáticamente se controlará si un vehículo tiene autorización de acceso al centro, si no la tiene se le veta el acceso. Si en un momento determinado en las vías, en las calles del centro vemos que hay exceso de vehículos, ya sea por contaminación, porque hemos instalado sistemas de detección de la contaminación en los puntos estratégicos, o ya sea por excesiva densidad circulatoria, automáticamente desde esa sala se cierra la circulación en ese centro y se desviarán los vehículos por otras vías. Con todo ello, nosotros queremos seguir haciendo una apuesta que es en la misma dirección. Prioridad número 1, el tráfico peatonal. Prioridad número 2, el transporte público y la intermodalidad. Prioridad número 3, o número 1 incluso, la seguridad. Como dato, les puedo decir que en los años 80, de promedio, en Santiago morían unas 60 personas por década en accidentes de tráfico en vías urbanas. En la década de los 90, la cifra fue de poco más de 20. Y en estos 3 últimos años llevamos 0. Nadie ha fallecido en ningún accidente de tráfico en las vías urbanas. Tenemos 400 kilómetros de calles urbanas con circulación permitida. En la mayoría de ellas hemos acotado el límite de velocidad, en algunos a 50 kilómetros, en otros a 30, y en otros ahora lo estamos acotando a 10 y a 20, con el objetivo de facilitar también la coexistencia entre el automóvil y la bicicleta, por poner un ejemplo, y desde luego de reducir la siniestralidad y el tráfico pasante a través de vías perimetrales y a través de un sistema de túneles que hemos montado en diferentes sitios de la ciudad, de tal manera que este tráfico pasante no interfiere ni con el tráfico urbano, ni siquiera es visible para los peatones. Bueno, es un esfuerzo grande en el que llevamos bastante tiempo empeñados y lo siento mucho. Se acabó. Concluimos. Ya queda concluido. Vale. ¿Una última frase de conclusión? ¿Una única frase? Bueno, que se hace camino al andar, nada más. Muy bien, alcalde, muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora a Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Lima, Perú. Bienvenido, alcalde. Buenos días. Buenos días desde esta latitud, buenas tardes para ustedes en la latitud norte. Un gusto de poder estar conectados. Muy brevemente vamos a tratar de cumplir con los plazos. Quería partir de la premisa de señalar que Lima es una ciudad que muchos hemos considerado como una ciudad con una población extendida y que las denominamos como una ciudad-país, porque es más grande, por ejemplo, que Suiza, es más grande que Paraguay aquí en Sudamérica y algunos otros lugares. ¿Por qué? Porque tenemos más de 10 millones de habitantes, es una ciudad diversa que tiene una serie de desafíos. Antes de entrar a hablar del tema de movilidad en sí mismo, quiero decir que los desafíos que tenemos son la preservación de los ecosistemas, porque hay ecosistemas urbanos y periurbanos que se han degradado por el crecimiento demográfico tan intenso en los últimos años. También tenemos el reto de preservar los espacios públicos, pero como se había dicho hace un momento, con la seguridad, con la luz, con las condiciones del caso. Fíjense ustedes que el 81%, y esto es una cifra de percepción, el 81% de los limeños se sienten inseguros, aun cuando las tasas de victimización son bastante más inferiores, pero esta percepción es muy alta en cuanto a la inseguridad. Otro de los desafíos que tenemos es de poder procesar correctamente lo que son las disposiciones diarias de los residuos en Lima. El 60% de los residuos que se producen en Lima son residuos orgánicos, entonces ahí hay un potencial muy grande de reconversión y de uso de estos residuos.
Y el otro aspecto que termina siendo un reto muy grande, sin duda, es el transporte. Aquí ya entramos en la materia que es propia de esta conversación. Un ciudadano que se traslada en Lima puede pasar entre 3 y 4 horas para llegar a su destino en el transporte convencional. En el año 2018 se creó la Autoridad de Transporte Urbano. La finalidad es que esta nueva autoridad, nueva porque tiene apenas 2 años, pueda manejar todo lo que es el transporte de Lima y el Callao. El Callao es un pequeño apéndice donde se encuentra el aeropuerto. Quienes han venido a Lima saben que eso es parte de geográficamente Lima, pero hay una división político-legal que lo hace ser una provincia constitucional diferenciada. Entonces, la ATU trabaja ahora, esta autoridad ya no es la Municipalidad Metropolitana, lo que es el transporte urbano en general. Dentro de la visión que nosotros tenemos de tener una ciudad planificada, gobernable, competitiva, policéntrica sobre todo, y también sostenible y resiliente, pero sin dejar de pensar que tiene que ser una ciudad justa e inclusiva, le estamos dando muchísimo énfasis a la movilidad que queda todavía en manos de la municipalidad. ¿Y qué movilidad es esta? Es la micromovilidad o la movilidad pequeña. Porque como hemos dicho hace un momento, el grueso está ahora en manos de esta nueva autoridad, que es la Autoridad de Transporte Urbano. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con relación a esta micromovilidad? Estamos justamente dentro de esta visión de mejorar y tener una ciudad sostenible, estamos construyendo más ciclovías. Si nosotros nos comparamos con alguna otra ciudad del continente, vamos a ver que todavía tenemos una brecha necesaria de ser cerrada, de hacer más ciclovías. Pero vamos avanzando. Lima tiene en estos momentos un total de casi 300 kilómetros de ciclovías. En los últimos tiempos hemos hecho una planificación para poder añadir, con parte de la cooperación internacional, más de 100 kilómetros adicionales que se estarán trabajando en los próximos meses. Pero dentro del marco de la pandemia, hemos creado 46 kilómetros de ciclovías emergentes. Es decir, sabiendo que las personas tenían que trasladarse de una manera más segura, sin utilizar necesariamente una movilidad masiva que podría contagiarlos, hemos creado estas ciclovías emergentes que se han hecho muy rápidamente y además en sitios donde antes ahí estaba el espacio solamente reservado a los vehículos particulares o al transporte público. Hoy en día es algo que se usa muchísimo. Yo, por ejemplo, hoy al venir a la municipalidad, muy temprano he usado las ciclovías emergentes para poder llegar aquí a la municipalidad y estar desde las 7:30 trabajando con los vecinos. Estas ciclovías emergentes se han priorizado como parte del transporte alterno, seguro y sobre todo saludable frente a lo que estamos viendo todos en el mundo, la pandemia, este COVID-19 que nos ha golpeado tremendamente. ¿Esto qué ha generado? Ha generado que mucha gente use entonces ahora la bicicleta y eso nos ha llevado también a algunos programas que nosotros veníamos desarrollando de cierres de calles, sobre todo los fines de semana, para poder utilizar la bicicleta como un vehículo de diversión, de deporte y también de congregación de la familia. Porque ahora, por ejemplo, las playas en el Perú están cerradas por el tema de la pandemia. Entonces la gente sale a hacer más deporte en estos espacios que se han cerrado y se está generando más uso de bicicletas. Si nosotros comparamos el número de bicicletas que se usan hoy respecto de hace 2 años, tenemos que estas han crecido de una manera exponencial. Entonces, hay algunos programas concretos que venimos desarrollando. Los días domingo, los domingos en bici, que son esto que he estado explicando hace un momento, pero también, como sabemos que no solamente una semana está compuesta por el día domingo, estamos propiciando un programa que se llama Al Trabajo en Bici, donde nosotros promovemos el uso de la bicicleta como un medio de transporte alterno y de uso cotidiano, con determinados incentivos para que las personas puedan utilizar estos vehículos y puedan llegar a los destinos diferentes. Hicimos una encuesta en algún momento
donde le preguntábamos a los ciudadanos si estarían dispuestos, a pesar de que vemos que el uso de la bicicleta está creciendo exponencialmente, les preguntábamos si estaban dispuestos a poder trasladarse en bicicleta. Y se nos dijo que sí, en la medida en que se cumpliesen dos elementos, digamos, preelementos para poder usar la bicicleta. Uno, tener seguridad vial, por un lado, campañas de seguridad vial, y por otro lado, hacer ciclovías. En una ciudad donde hay tanto tráfico, nos pedían estas dos cosas. Entonces, otro de los temas que estamos desarrollando muy intensamente es educación vial con campañas de sensibilización que hacen que permanentemente haya un aprendizaje de parte de los ciudadanos que usan las bicicletas, pero también de los peatones y de los que manejan vehículos pesados o vehículos motorizados, porque tiene que haber una convivencia clara en ese sentido. Las campañas son importantes, son fundamentales, la gente las ha pedido, pero también, como decíamos hace un momento, tenemos que construir más ciclovías en nuestra ciudad. Se ha mencionado algo, y me parece que fue el alcalde de Santiago y alguna otra persona que nos ha precedido en el uso de la palabra, tenemos que propiciar lo que es la peatonalización. Hemos comenzado por nuestro centro histórico. Dentro de nuestro plan de recuperación del centro histórico, tenemos un plan de peatonalización que trae resultados positivos y resultados que los voy a, de alguna manera, compartir. Hemos recuperado más de 10.000 metros cuadrados en 7 puntos del centro histórico, utilizando un proceso que ha sido gradual, desde ir poniendo unos conos, ir enseñando a la gente que esas calles quedan peatonalizadas, hasta pasar a calles, aceras, que se vienen trabajando para que efectivamente la peatonalización sea una peatonalización efectiva. ¿Qué cosa hemos conseguido con este proceso de peatonalización que lo hemos iniciado hace un par de años atrás? 60% menos de flujo vehicular en el corazón de lo que es digamos, el cercado o la Plaza Mayor de Lima. Pero también esta peatonalización se ha podido medir en cuanto al uso de las calles, y antes de la pandemia teníamos muy claro que esto había crecido a un 23% de peatones, más peatones en las calles. Y eso traía una consecuencia muy interesante y muy importante. El peatón que usaba la calle también consumía en los negocios y compraba también en los negocios bienes, digamos, que normalmente no se consumían o no se compraban. Esta situación, sí. Alcalde, lo siento mucho, y a pesar de que este tema de la peatonalización es además mi favorito, tenemos que concluir para ajustarnos al tiempo. Perfecto, es muy importante cumplir sobre todo con los tiempos. Solamente concluyo diciendo que adicionalmente a esto nos ha producido o hemos generado una reducción del 23% de los contaminantes atmosféricos en la zona céntrica de nuestra ciudad. Muchas gracias por la atención dispensada y estamos a la orden. Muchísimas gracias, alcalde de la Municipalidad de Lima. Un placer escucharle. Vamos a pasar ahora la palabra a Lina Marcela López Montoya, gerente de Movilidad Humana, Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, en Colombia. Muchísimas gracias, Lina. Buenos días y toda suya la pantalla. Buenos días y buenas tardes para las personas que se encuentran en Europa. Muchas gracias por la oportunidad de esta participación y bienvenidos, así sea de forma virtual, a la ciudad de Medellín, anfitriona con Traffic Latinoamérica de este evento y del Foro de Ciudades. Bueno, una idea que queremos compartir, que básicamente es una extensión de nuestra participación en el taller del pasado miércoles, es cómo en Medellín se están evidenciando las tendencias que muchas veces se comparten en las ciudades en vía de desarrollo, que pueden ser un poquito diferentes a lo que está viviendo actualmente Europa. Y empezamos con una tendencia que tiene que ver con la movilidad y el transporte en relación al cambio climático. Vamos a compartir 5 principales que estamos viendo en nuestra ciudad y al final vamos a hablar de un proyecto específico que es la pacificación del tráfico. En Medellín, en temas de cambio climático, mitigación, si no efectuamos ninguna acciones en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, en nuestra ciudad 2050 se habrán duplicado
las emisiones. Actualmente tenemos 3.5 millones y la tendencia, si seguimos con un escenario de business as usual, es llegar a casi 7 millones de CO2 equivalente. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a duplicar y que hemos identificado que el principal aportante de estas emisiones de gases de efecto invernadero es el sector transporte. Es decir, por las dinámicas que se han llevado en la ciudad y la forma en que hemos construido nuestro territorio por los últimos 60 años, ya nos están mostrando que la movilidad y el sector transporte se vuelven representativos en diferentes tendencias y que en el cambio climático ya empieza a haber un vínculo directo con el aporte que hace el sector transporte a esta problemática que se puede combatir a nivel local, pero que tiene impactos a nivel global y mundial. Otra de las tendencias en relación a movilidad, que también parte pues, de la forma en que hemos concebido nuestras calles y nuestras vías, son los incidentes viales. A pesar de que hemos bajado la tasa de muertes por incidentes viales en nuestra ciudad en los últimos 20 años, digamos que hemos entrado en un estado en que en los últimos 10, 15 años seguimos en esa cifra dolorosa de 10, en promedio de 10 muertes por 100.000 habitantes por incidentes viales, y estamos en estos momentos tratando de generar, digamos, un cambio en esa tendencia, salir de esos 10, digamos, es una línea bastante compleja, nos mantiene en ese rango en comparación con, digamos, las metas que nos trazan a nivel mundial, sigue siendo bastante negativa, y en esta administración estamos buscando que se implemente el concepto de visión cero, donde básicamente el único número o la única cantidad éticamente aceptable de muertes en las vías es 0, y tratar de salir de esa tasa de 10 pasando a 5 como mínimo en esta administración. Llegar a 5 muertes por incidentes viales es una meta en reducción, no que la meta tenga que ser de seguir teniendo muertes, y digamos que con el COVID básicamente se empieza a mirar la factibilidad y viabilidad de esta meta. 10 fallecidos por cada 100.000 habitantes, ese es básicamente el estado en el que nos encontramos actualmente en la ciudad de Medellín, es una cifra elevada con respecto a los parámetros internacionales. Otra tendencia que se viene marcando en nuestra ciudad, que también nos lanza, digamos, ciertas alarmas y oportunidades, es la forma en que ha cambiado la dinámica de movilidad actualmente, y según la última fuente oficial del 2017, la encuesta Origen-Destino, en Medellín se hacen alrededor de 4.300.000 viajes, y digamos que aquí resaltar un aspecto crítico, y es la disminución en puntos porcentuales de los viajes en transporte público. Contarles que tenemos una cifra representativa de viajes peatonales, oscilamos entre el 27 y el 30%, entonces digamos que es un valor y una cifra bastante significativa, pero queremos trascender de solamente hablar de cantidades y porcentajes a empezar a vincular diferentes aspectos en términos de la experiencia de viaje al caminar o montarse en una bicicleta, que es lo que les voy a compartir al final de la presentación. En esta diapositiva, digamos, se resume también lo que ha pasado en las últimas encuestas Origen-Destino, 134% de incremento de viajes diarios con origen en Medellín, se ha incrementado los viajes de motos y carros en un 19% y 134%, y en tendencia en un 62% y 243%. Esto nos muestra que el incremento de ese flujo vehicular y del parque automotor también tiene relación con los viajes, no solamente con la tenencia, sino también con los viajes. Y adicionalmente, en términos de distancia y en términos de tiempo, hemos pasado de que un viaje promedio en nuestra ciudad se realizaba en 25 minutos y actualmente se realiza en 36 minutos. Adicionalmente, hay unas tendencias positivas, y es el incremento de viajes en bicicleta. Esto es básicamente una cifra desde el 2000, donde vemos que a partir más o menos del 2010 empezamos a generar una gráfica exponencial en términos del incremento de viajes en bicicleta en toda nuestra ciudad, y que la idea, y más amparados en el COVID, es seguir incrementando esto. Aquí en estas cifras podemos ver
así como nos compartían ahorita la implementación de ciclovías temporales en el marco del COVID, nosotros también implementamos esta misma estrategia y la tendencia durante 6 meses de operación de diferentes ciclovías temporales es el incremento de viajes, no solamente cantidad de ciclistas, sino que a través de los estudios también vimos que hay, digamos, cifras positivas como el incremento de viajes por parte de las mujeres, la cantidad de usuarios que transitan en estos corredores, el aporte o apoyo, soporte por parte de ellos en mantenerlas temporales. El 96% de las personas que hemos encuestado consideran que son unas estrategias bastante positivas para la ciudad y que quisieran que se mantuvieran, y también identificamos un cambio de modo. Del total de personas encuestadas, el 15% cambió su forma de viajar. Antes se movían en carro, en moto o en transporte público, lo que nos muestra que las ciclovías temporales son una estrategia fundamental para la ciudad para seguir fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte. En este contexto, obviamente hay una cantidad de tendencias que se asocian a la movilidad, a la accesibilidad y también al cambio climático, pero básicamente les queríamos compartir estas 5. Nosotros sí queremos proponer una reflexión diferente enmarcados en el concepto de ecociudad, que es lo que trae este plan de desarrollo en términos de movilidad sostenible. Y planteamos desde el taller de la semana pasada, y hoy lo reforzamos, una idea, y es que se necesitan calles diferentes, pensar el sistema vial de forma diferente y tratar de no llevarlo todo a la misma jerarquía. Así en las jerarquías estén definidas las diferentes, digamos, conceptos: autopista, vías arterias, vías colectoras, vías residenciales, vías pacificadas. Es bueno empezar a pensar las calles como un sistema integral, volviendo a un concepto inicial que nos trajeron los holandeses de pacificación del tráfico. El término tráfico calmado fue introducido alrededor de los años 70 en Alemania como una nueva política que buscaba que las calles residenciales fueran nuevamente espacios habitables, pero por los últimos 60 años hemos pensado las calles residenciales, les quitamos el concepto de que nos permiten una accesibilidad y también las hemos querido llevar a una reflexión de calles, arterias, colectoras y autopistas. Hemos identificado que el concepto de pacificación del tráfico trae 2 enfoques fundamentales. Un enfoque muy de la seguridad vial, ahí es donde se encuentran nuestras ciudades. Obviamente este enfoque de seguridad vial es más llevado a vías principales o vías arterias, donde básicamente es diseño, infraestructura y conjunto de medidas para mejorar la seguridad vial de peatones, usuarios de la bicicleta y usuarios motorizados, que evidentemente es muy importante si queremos reducir los incidentes viales y los muertos por incidentes viales. Es una herramienta para combatir la velocidad, comportamiento inadecuado de los modos motorizados, especialmente en vías principales. Pero cuando ya lo queremos vincular con vías de servicio o vías residenciales, empezamos a ver que se queda corta, porque este enfoque de seguridad vial básicamente se queda en uso de señalización vertical y horizontal, lo vemos en imágenes de ejemplo en la parte derecha de la diapositiva, uso de elementos fijos de seguridad vial para bajar la velocidad, uso de cámaras y radares de velocidad. Los métodos usados del enfoque vial siguen precisando el vehículo motorizado, mandando un mensaje al vehículo motorizado. Insistimos, está bien en términos de reducción de incidentes, pero que se quedan cortas, que habla solamente de vías, arterias y vías primarias. ¿Cuál es el segundo enfoque que estamos tratando de implementar o, digamos, repensar en el diseño de las calles de Medellín y materializarlo de alguna forma para no llevarlo a esto tan abstracto o a un mensaje que no sea muy claro para compartir a la ciudadanía? Y es llevarlo al enfoque humano, donde el espacio donde estas calles sean pensadas como un espacio de socialización, que era la propuesta que nos hacían los holandeses en el 60, donde la gente pueda encontrarse, los niños jugar, peatones y usuarios de la bicicleta circular libremente, un sector donde los vehículos se permitan, pero con restricciones. Eso es lo que estamos buscando desde el actuar de las calles. ¿Cuáles son las características principales? Y con esto pues terminamos nuestra intervención. Estrechamiento del carril vehicular. Ana ahorita contaba esta estrategia en parte pues, de las conclusiones de los talleres de la semana pasada. Señalización vial mínima. Se retira, por ejemplo, la línea central. Una de las, digamos, de los estudios o lo que hemos encontrado es que... Lo siento muchísimo, Linda, tenemos que ir concluyendo para acotarnos a los 10 minutos. Sí, acá también ya me sonó el tiempo. Termino con esta idea, Ana. Todas las, digamos, las estrategias, aquí ya hay incluso la imagen superior izquierda es de Medellín. Básicamente lo que buscan es cambiar los materiales, cambiar la idea de la calle,
repensar la accesibilidad y las vías residenciales, y todo esto, enmarcado en el título de la presentación de cambio climático, puede venir con estrategias de adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático, pero debemos empezar por esas calles que son cercanas a nuestras residencias, que son más de, digamos, inmediato acceso a otras vías y otras dinámicas de movilidad de la ciudad, si de verdad queremos pensar en una ciudad más sostenible y que pueda enfocar o combatir el cambio climático en un futuro cercano. Gracias. Muy bien, Lina, muchísimas gracias. Fantástico trabajo desde Medellín. Vamos a dar paso ahora a Luis Vélez Santiago, concejal delegado del área de movilidad y espacio urbano de Valladolid, en España. Valladolid, ciudad con la que contamos en la red de Ciudades que Caminan, que es todo un honor contar con vosotros, Luis. Un saludo. Muy bien, muchas gracias, Ana, y gracias desde luego a los organizadores por contar con Valladolid en la participación de este foro. Bueno, me quedo más tranquilo sabiendo que Ana nos corta para que no nos pasemos en el tiempo, porque seguro que tenemos tantas cosas que contar que en todo caso yo creo que es bueno el poder compartir estas experiencias. La situación de pandemia del COVID ha provocado que en todos los ámbitos y desde luego también en lo que tiene que ver con los ayuntamientos hayamos tenido que replantearnos la hoja de ruta o acelerar en el caso de la movilidad, por cuanto estamos atendiendo, tenemos que atender necesidades urgentes e imprevistas. La situación de excepcionalidad que vivimos no es óbice, sino lo contrario, para que consigamos el objetivo de que Valladolid sea una ciudad más sostenible, y lo hacemos al igual que otras ciudades de Europa y del mundo que están apostando pues, por ciudades con una movilidad más sostenible y ciudades más habitables. A consecuencia de la pandemia, como decía, hemos acelerado algunos procesos que teníamos previsto más en el medio plazo y que, sin embargo, pues, nos ha permitido poder avanzar y desarrollar de forma más inmediata, tal y como ha ocurrido especialmente en todo lo relacionado con la movilidad. Los expertos de movilidad de nuestro ayuntamiento nos señalaban que en la etapa previa al COVID los desplazamientos de Valladolid se repartían en un 53% los trayectos a pie, un 13% se realizaba en transporte público, un 30% en vehículo privado y el resto, en torno a un 4%, fundamentalmente en bicicleta, ahora también en patinete, cada vez más en nuestra ciudad y en general yo creo que en todas las ciudades. Esa realidad se vio modificada por el estado de alarma, por la situación de pandemia y ha provocado un importante descenso en la movilidad de la población, con lo que los viajes totales llegaron a reducirse en un 70%, alcanzando esta reducción en el transporte público colectivo al 95%. Los mismos técnicos municipales también nos avisaban que el escenario que íbamos a encontrar en cuanto fuera posible retomar una cierta normalidad iba a ser sustancialmente diferente al que se nos presentaba antes de la pandemia. Esas previsiones se están cumpliendo. Indicaban que el número de desplazamientos iba a verse reducido en un 16%, cosa que se está cumpliendo, que se iban a incrementar los desplazamientos a pie y también aquellos que se podían realizar en bicicleta o en patinete. También advertían que se produciría un cambio notable en el tráfico del transporte público y del vehículo privado. Pronosticaban que el movimiento en transporte público caería el 13% anterior a la pandemia y crecería el uso del vehículo privado, que pasaría del 13% al 37%. Es decir, la gente que se bajaba del autobús iba a utilizar más todavía el vehículo privado y que habría que implicar algo también importante para nuestra ciudad, que se incrementaría el paso de vehículos particulares en un 20%, especialmente por el centro de la ciudad. Esto, si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos tomado ninguna medida en este sentido, hubiera provocado el colapso de la ciudad y también hubiera provocado unos mayores índices de los niveles de contaminación atmosférica y, por tanto, un perjuicio para la salud de los ciudadanos. Y, por tanto, se nos planteaban dos preguntas. Si debíamos permanecer impasibles ante esta situación o si, por lo tanto, debíamos actuar para evitar
que se consolidara un modelo de movilidad que iba a generar importantes problemas, especialmente de salud a los ciudadanos. Y la respuesta estaba clara. En Valladolid optamos por esta segunda opción, por tomar medidas, por crear un espacio, acelerar la creación de un espacio en la ciudad pues, más amable, más seguro y más saludable. Medidas encaminadas a ordenar la movilidad, de una forma tal que fuera más sostenible, por conceder más espacio al peatón, por mejorar las infraestructuras destinadas al transporte público y a los ciclistas, y también para evitar, desde luego, esa previsión de posible colapso circulatorio que se preveía en la ciudad. Entre las medidas adoptadas, como digo, ganábamos espacio para los peatones en nuevas calles peatonales, más de 35.000 metros cuadrados, incluida la propia Plaza Mayor de la ciudad, de nuevos espacios peatonales que hemos ganado, más de 1,8 kilómetros lineales. También mejora de la infraestructura ciclista con nuevos carriles bici segregados. Antes escuchaba a algunos de los alcaldes participantes que los vecinos reclamaban que para utilizar más la bicicleta en sus desplazamientos necesitaban que hubiera vías más seguras, que se les diera más seguridad. Desde luego que es algo que nosotros también hemos detectado. Por eso esa necesidad de incrementar los carriles bici segregados. La pacificación del tráfico con vías limitadas a 30 km/h, desde luego que es muy importante, y yo creo que el paso que ha dado la DGT hace algunas semanas en este sentido, claramente reivindicado además por la red de ciudades que caminan, por ejemplo, o por la red de ciudades de la bicicleta en España. Digo que el paso que ha dado la DGT es muy importante, pero también hay que complementarlo, en este caso, con redes, con carriles bici segregados para dar más seguridad al usuario de la bicicleta. Y en este sentido hemos incrementado de forma notable la red de carriles bici. Y también en lo que tiene que ver al transporte público, pues era muy importante para mejorar la velocidad comercial, para mejorar la calidad del servicio de transporte público, el crear una nueva red de carril bus, taxi segregado, de tal forma que pudieran ir más rápido, que pudiéramos ofrecer mejor servicio, que pudieran hacer trayectos en un tiempo más corto, de tal forma que hiciéramos el transporte público más atractivo. Y esto, después de haber implantado las medidas y tener resultados en estos momentos positivos, pues creemos que desde luego está dando buenos resultados. Todos los cambios en movilidad generan en principio algún rechazo de algún sector de la población, pero yo creo que al final, y con el tiempo y con datos en la mano, resulta muy positivo. También si se intenta buscar la participación y la complicidad de todos los colectivos y de toda la sociedad en las medidas que se toman. También es lo que hemos intentado conseguir. De alguna forma, intentar buscar esa complicidad en los colectivos vecinales, sociales, ciclistas, ecologistas, porque al final estamos hablando de la salud de las personas, de buscar una mayor calidad de vida en el día a día, y aunque a veces se generan resistencias en las medidas que se toman por parte de algunos ciudadanos o de algunos colectivos que se resisten inicialmente a los cambios, yo creo que al final las decisiones son muy agradecidas en este sentido por parte del conjunto de la ciudadanía. También, no solo vinculado a la pandemia, hemos ido tomando decisiones. Nosotros tenemos una red de transporte público colectivo con 150 autobuses que estamos tomando decisiones, en algún caso apoyado por los fondos europeos, como por ejemplo el proyecto Remo Urban, que nos ha permitido hace algunos años poner en marcha la primera línea electrificada que se instaló en España de autobús, y también otra serie de medidas como la gratuidad del transporte público colectivo para los niños y jóvenes menores de 15 años, de tal forma que vamos generando también una cultura en el uso del transporte público entre los más jóvenes, y estas personas cuando sean mayores estarán desde luego que mayor concienciados. O la puesta en marcha hace
algunas semanas, ya para ir concluyendo, que supongo que se me irá acabando el tiempo, la puesta en marcha hace algunas semanas de una gasinera que nos permitirá en el medio plazo esa transición a vehículos más limpios por parte del transporte público colectivo, y también pensando en otro transporte público como es el sector del taxi o la distribución de mercancías y el reparto de última milla, con subvenciones y ayudas para la compra o la adquisición de vehículos eléctricos. De hecho, tenemos una amplia red en la ciudad de puntos de recarga de vehículos eléctricos, puesto que desde luego tanto el transporte como el reparto de mercancías y el reparto de última milla es algo fundamental y que afecta de forma considerable a la movilidad de nuestra ciudad. Como digo, estamos satisfechos desde luego en las medidas que hemos tomado. Le hemos dado un impulso en los últimos meses a raíz de la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, y lo único que esta situación pues, nos ha permitido poder acelerar los plazos y poder implementar de una forma más rápida algunas de las medidas que de otra forma a lo mejor hubiéramos tardado algunos años en poder ir dando determinados pasos. Luis, si has terminado, Gracias. muchísimas gracias por tus aportaciones y por este barrido que nos ha hecho de la movilidad, de vuestras últimas actuaciones en la movilidad en Valladolid. Vamos a dar paso ahora a Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad de la Alcaldía de Bogotá, en Colombia. Buenos días, Nicolás. Buenos días, disculpen, la Municipalidad de Lima ha salido, disculpen la intervención abrupta. Nuestro alcalde Jorge Muñoz Wells se le ha presentado una urgencia, está saliendo de la sala en este momento y no puede continuar en la tan interesante presentación que están haciendo en este instante. Les pedimos las dispensas del caso, una emergencia propia de la gestión, espero que sepan comprender. Igual estamos atentos a cualquier acuerdo o asunto que quede en adelante para ser atendido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Muchas gracias, Rubén. Entendemos las contingencias propias del Gobierno. Como digo, damos ahora la palabra a Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad de la Alcaldía de Bogotá. Adelante, Nicolás. Buenos días. Ana, buenos días, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Quería sumarme a las reflexiones que han hecho varios de los colegas y los compañeros a lo largo de esta conversación. Creo que hemos tocado temas supremamente interesantes que han ido desde distintas soluciones en términos generales de movilidad sostenible, algunas reacciones frente a la pandemia y cómo entre todos hemos venido buscando soluciones que cuando empezábamos nosotros a sufrir la pandemia acá en América Latina hacia marzo, pues no teníamos nosotros ningún punto de referencia previo a cómo responder, ¿no? No teníamos nosotros dentro de nuestras mediciones y dentro de nuestras observaciones no teníamos una referencia clara de cuál había sido la última pandemia y cómo había reaccionado la movilidad en las distintas ciudades. No tenemos nosotros una encuesta de movilidad que nos diga, en la pandemia del 77 la ciudad se movió de esta manera, en la pandemia del 85 entonces tomamos estos ajustes, y pues la verdad que fuimos explorando algunos caminos, y yo creo que esa es como una de las principales reflexiones que nos deja la pandemia frente a la movilidad sostenible, y es la posibilidad de ensayar cosas, de cometer errores, de volver y recalibrar y volver a intentar nuevas cosas. Nosotros en el transcurso de los primeros meses del año estuvimos desarrollando nuestro plan de administración. La alcaldesa Claudia López asumió este enero y empezamos entonces a construir nuestro plan de desarrollo. En la mitad de la construcción de este plan de desarrollo llegó la pandemia fuertemente aquí a Bogotá y tuvimos que ajustar varias cosas. Una de las primeras cosas que están en nuestro plan de desarrollo y que yo creo que es una de las metas más importantes es la posibilidad de generar entonces acceso igualitario a todas las oportunidades que se generan en las ciudades. Acá hemos hablado mucho de movilidad y también hemos hablado de accesibilidad, entendiendo que lo más importante es que podamos garantizar el acceso a las oportunidades urbanas de toda la población. Y cuando vemos nosotros entonces las tarifas y los costos para moverse en Bogotá, vemos que los hogares más vulnerables están gastando alrededor del 25-28% en moverse. Y eso pues claramente está por encima de todos los estándares internacionales y está por encima de la lógica misma
de poder fomentar entonces el sistema de transporte como habilitador de todas estas oportunidades urbanas. Y eso fue como lo primero que dejamos nosotros en nuestro plan de desarrollo, fue la posibilidad entonces de que las tarifas que se pagan para poder acceder al sistema de transporte público pues tengan una correlación mucho más fuerte con las oportunidades que se generan en la ciudad y que el sistema entonces sea un habilitador de estas oportunidades. Luego vimos entonces la posibilidad de tener unas metas muy ambiciosas frente a calidad del aire, frente a siniestralidad vial y frente a los viajes que se hacen en bicicleta. Bogotá pues tiene una de las redes más extensas en América Latina de ciclorrutas, de ciclovías, tenemos 550 kilómetros y vimos cómo entonces en la emergencia sanitaria era necesario descongestionar el transporte público, pero a su vez entonces garantizar el acceso a estas oportunidades por parte de las poblaciones más vulnerables, que eran las poblaciones o son las poblaciones que tienen que salir efectivamente a cumplir con unos trabajos de manera presencial. Hay otra parte de la población que puede quedarse en la casa, que puede estar conectada a una red virtual, que tiene un empleo que le permite teletrabajar, pero hay una gran población importante en América Latina que tiene empleo informal y que necesita salir a la calle a poder producir económicamente. Para esta población entonces era muy importante tener otro tipo de alternativas y generamos entonces 84 kilómetros de una red de cicloinfraestructura en vía que poco a poco fue cooptando más usuarios. Hoy tenemos corredores que sobrepasan los 5.000 ciclistas por hora. Esto pues la verdad son números brutales. Por supuesto sobrepasa la cantidad de usuarios de transporte privado de carros que utilizan los carriles paralelos. Y hemos visto entonces cómo a través de la consolidación de un proyecto nuevo de ciudad que redistribuye el espacio público, estos carriles son una pieza bien importante. Entendemos también que en la medida que todos estuvimos durante el periodo de cuarentena, estuvimos encerrados en la casa, las calles estuvieron más desocupadas y la velocidad empezó a aumentar. Y vimos entonces cómo la siniestralidad vial no acompañó esa reducción de ocupación del territorio. Veíamos entonces que había mucha gente en la casa guardando cuarentena y veíamos entonces cómo la tasa de siniestralidad no estaba disminuyéndose en la misma proporción. Y por eso entonces tomamos la decisión de limitar a 50 kilómetros por hora la velocidad máxima en todo el perímetro urbano. Esta es una de las medidas importantes que hemos venido tomando y hemos visto, por supuesto, los impactos notables, no solamente en la cantidad de siniestros, sino en la gravedad de esos siniestros. Hemos visto reducciones hasta el 31% en las tasas de fatalidades en los corredores más importantes de Bogotá, donde implementamos esas medidas. Luego empezamos a ver entonces cuáles eran las distintas metas que teníamos nosotros pre-COVID para nuestro plan de desarrollo. Y nosotros queríamos aumentar entonces la participación de viajes en modos sostenibles, en transporte público, en bicicletas y caminata. Y cuando empezamos a ver entonces los impactos profundos que puede llegar a tener la pandemia en todas las estructuras productivas de las ciudades, entendemos entonces que el consumo propio de movilidad está cambiando. Y hemos visto entonces cómo podemos acceder ahora a otro tipo de oportunidades urbanas a través de otras formas. Vimos cómo el comercio digital y electrónico se disparó, vimos entonces cómo algunas universidades, colegios y escuelas aceleraron todos sus programas de educación virtual. Vimos cómo muchas empresas entonces rápidamente se adaptaron y se ajustaron al teletrabajo. Y lo que queda acá, la pregunta del millón, es si efectivamente esos cambios van a ser permanentes o no. ¿Cómo van a cambiar entonces las estructuras productivas de las ciudades? Y si eso entonces va a condicionar, como siempre, nuestra demanda derivada hacia el transporte. Nosotros creemos que la respuesta es sí, por supuesto, va a haber unos cambios estructurales. Tenemos que revisar muy bien que esos cambios estructurales no aumenten las brechas sociales que ya tenemos en las ciudades y necesitamos entonces estar muy atentos a cómo profundizar esos análisis para poder entender mejor qué tipo de reacciones positivas y propositivas tenemos que tener, de nuevo, para no profundizar esas brechas sociales. Pero sí tenemos que tener conciencia sobre estos cambios que estamos generando y cómo el transporte masivo probablemente ya no va a ser tan masivo y los impactos fiscales que eso va a tener en la operación del transporte mismo. Estos son parte de los cambios que estamos previendo nosotros y parte de esas formas, entonces, como queremos mejorar la oferta de servicios, donde por supuesto acá la tecnología, la posibilidad de tener una interacción mucho más frecuente y mucho más fluida con los usuarios y con los pasajeros va a ser fundamental, y donde esto claramente le da más fuerza a este concepto de movilidad como servicio, ¿no? De mobility as a service, donde la movilidad va a estar más basada en la demanda, en las particularidades y en las condiciones que hemos visto que a lo largo de la pandemia entonces podemos escalonar horarios, podemos trabajar de manera conjunta con el sector productivo, no todos tenemos que entrar a trabajar a las 7 de la mañana, no todos tenemos que salir a la misma hora,
y así podemos entonces asignar de una manera más eficiente el espacio público. Esto, por supuesto, para reducir todas las externalidades negativas que tenemos en los sistemas de transporte. Yo creo que parte de las reflexiones que se han venido haciendo acá muestran sobre todo la flexibilidad y la resiliencia que tienen las ciudades, la resiliencia frente a la capacidad de ajustarnos en estos cambios que tuvimos que hacer de un momento a otro. Creo que hemos visto unos cambios muy importantes también en la composición de los viajes y creo que tenemos que entre todos esforzarnos para que ese cambio en la composición se vuelva de manera permanente. Nosotros ya teníamos un altísimo porcentaje de viajes hechos en bicicleta. Tenemos el 6% de los viajes que se hacían en bicicleta. Eso equivale casi a 900.000 viajes al día en bicicleta. Y ahora estamos haciendo el 13% de los viajes en bici. Queremos ver entonces cuáles son esas medidas que podemos continuar para que esos cambios se queden de manera estructural y puedan reflejar entonces esos nuevos paradigmas que hacen parte entonces de la nueva normalidad. Debería venir acompañada con una nueva movilidad y con unas estructuras entonces de cambios culturales muy profundas. La última reflexión, Ana, que me gusta. Sí, concluimos rápidamente, sí. Sí, la última reflexión es que estos cambios han sido profundos y han sido exitosos porque los hemos desarrollado como colectivo, como sociedad, y no han sido cambios impuestos por el Estado. Yo creo que ese cambio transformacional de manera colectiva ha sido mucho más profundo y positivo precisamente por eso. Y con eso termino, Ana, gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Vamos a dar paso ahora a Miguel Olivares, subdirector de movilidad de la Municipalidad de Santiago de Chile. Hola, buenos días, Miguel. Buenos días y acá buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quiero primero que todo hacer un pequeño resumen, porque muchas veces se habla de Santiago, que es la capital de Chile, pero la verdad de las cosas es que la provincia de Santiago está dividida en 32 comunas, de las cuales está la Municipalidad de Santiago, que es el centro de la ciudad. Bueno, la población de la región metropolitana son 8 millones de personas, pero la comuna de Santiago alberga a 400.000 habitantes. Pero hoy día el centro de la ciudad tiene grandes diferencias de día y de noche, porque en el día tenemos una población flotante de 3 millones de personas diariamente. Entonces, después en la noche quedan solamente los residentes. También la región metropolitana tiene 140 kilómetros de metro, y Santiago, de las 136 estaciones que existen en la región, tiene 28 estaciones que obviamente que todo converge en la comuna de Santiago. Bueno, nosotros muchas veces cuando hemos estado viendo el tema de movilidad, ya por lo menos todos los ponentes han hablado de qué cosas están haciendo en las ciudades, es muy similar a lo que estamos haciendo hoy día nosotros acá en la comuna de Santiago, pero sí hemos destacado algunos proyectos como el Plan Centro, que anteriormente se estaban haciendo corredores para transporte público, pero nosotros quisimos denominar esto un Plan Centro, que es dejar vías exclusivas para transporte público, pero con una redistribución del espacio vial, que es el mayor problema que tenemos. Porque lamentablemente para crear mayores espacios no podemos, porque ya la ciudad está constituida, ya se construyó. Entonces tenemos las fajas que están entre edificio o el sector habitacional o comercial. Entonces tenemos que ver cómo transformamos esos espacios. Y también muchas veces nosotros hablamos de movilidad, pero también tenemos que entender que es un desplazamiento de personas en diferentes modos de transporte, pero también hay mucha gente que lo hace también en forma de caminata. Y lamentablemente Santiago de los años 50, 60 se pensó en el vehículo, y hoy día efectivamente, como mencionaba Nicolás, es difícil cambiar el paradigma del vehículo, pero sí hoy día la gente ha entendido acá en la comuna de Santiago cómo nosotros tenemos que ir realizando estas transformaciones, pero siempre pensando cómo lo redistribuimos, cómo le quitamos espacio, cómo reducimos los anchos de pista o carriles en algunos casos,
cómo ampliamos las aceras, pero también hay que pensar que tenemos otro tipo de personas que es la gente de movilidad reducida. Entonces tenemos que ver cómo le damos accesibilidad a esas personas, cómo le damos seguridad. También hay mucha gente de la tercera edad acá en la provincia de Santiago. Entonces también tenemos que ver cómo vamos incorporando los diferentes actores en estos sectores. También con la pandemia, a nosotros también hubo explosivo el tema de la bicicleta, de la gente que andaba en bicicleta. Nosotros pasamos de 1 millón de viajes diarios en bicicleta, pasamos a 1.7 millones de viajes diarios. Entonces también ahí tenemos que ver cómo va cambiando la ciudad diariamente. En el caso cuando nosotros comentábamos, o comenté al inicio, el plan centro, nosotros dijimos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesita la gente? ¿Cómo accedemos a los buses? Que sean vías exclusivas, pero que no sea una cicatriz en el eje o en la ciudad, sino que sea un eje exclusivo para el transporte público, pero con un diseño urbano. Para eso, ¿qué es lo que realizamos? Nosotros nivelamos las calles, obviamente para que sea mucho más accesible y darle prioridad al peatón, a la gente de movilidad reducida, a la gente de la tercera edad, pero también aumentamos la velocidad del transporte público. Claro, uno piensa más velocidad, mayor accidente, pero acá estamos hablando de 5 o 6 kilómetros por hora. Entonces, también aumentar esa velocidad para el usuario favorece mucho. Pero también teníamos que ver cómo le damos seguridad, la iluminación, cómo le damos mejor calidad de vida, creando todos los espacios, sacando todo lo que es estacionamiento y creándole áreas verdes, también un corredor verde. También tenemos que ver, preocuparnos cómo se ve el tema comercial, cómo la gente también accede en este plan centro, cómo se ve el tema de los residuos, la basura. Entonces también hay muchas cosas que tenemos que ir transformando cuando creamos un espacio. Por otra parte, hay un tema de seguridad. Hoy día también, con el mismo problemática, bueno, que a nivel mundial ha sido la pandemia, nosotros también, con este aumento de ciclistas, aumentó considerablemente la cantidad de accidentes para ciclistas. El año 2019, nosotros teníamos en la región metropolitana 60 muertes de ciclistas y hoy día ya estamos llegando a los 100. Entonces también tenemos que ver cómo vamos solucionando este movimiento que tiene la ciudad diariamente. Y por otra parte, nosotros pasamos de 54 kilómetros de ciclovía a 111, del cual nosotros tenemos más que toda la región metropolitana en ciclovías. Hoy día estamos comenzando también en remodelaciones, otras remodelaciones para continuar con el plan centro, pero hoy día ya nos estamos extendiendo hacia fuera del casco histórico que podríamos denominar, lo estamos extendiendo, pero ahí estamos reduciendo efectivamente los anchos de pistas para todo el espacio que podamos ganar, se lo estamos entregando a los peatones. Pero también, más que el desplazamiento, ver cómo la gente cuando se viaja a la ciudad o al casco histórico, ver cómo nosotros los vamos a albergar. No es que ellos se muevan en transporte público y dejarlos. La idea es tratar de ver cómo ellos podemos hacerles más agradable el viaje, pero también cómo está la estancia de ellos cuando pasa del viaje de transporte público o vehículo, pasa a ser peatón. Por otra parte, el próximo año nosotros ya vamos a trabajar ya en una peatonalización mucho más potente de lo que ya se ha realizado en Santiago, que nosotros tenemos prácticamente del casco histórico, de los 30 kilómetros que son de la ciudad, del casco histórico, nosotros tenemos alrededor ya de 10 kilómetros peatonalizada, y ahora lo que vamos a hacer es el tráfico divergente, que va a ser el próximo año, que ya vamos a empezar a trabajar. Existen muchas metodologías, como una tarificación vial para ingresar al centro, otra de cerrar el centro completamente para que sea peatonal, pero lamentablemente Santiago, cuando fue la renovación urbana, se construyeron muchos edificios y que lamentablemente para nosotros también tienen estacionamiento. Entonces, para poder desarrollar esto, el casco histórico, como les mencionaba, que es 1 kilómetro cuadrado o 30 kilómetros de vías,
Hoy día las plazas que están en el espacio público son 500 plazas y nosotros tenemos estacionamientos subterráneos, que tenemos 6 estacionamientos subterráneos a los bordes de este casco histórico, que son cada estacionamiento están alrededor de entre las 400 y 500 plazas, y están en una ocupación de un 70%. Miguel, Entonces, lo siento mucho, tenemos que ir concluyendo. Perfecto. Entonces, termino nomás la idea, Ana. Lo que necesitamos hoy día es decir, ¿cómo sacamos estas 500 plazas que están en superficie para llevarlas a estos estacionamientos? Y con eso liberamos, obviamente, el espacio público para poder redistribuirlo de mejor forma. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Miguel. Esta idea del aparcamiento en la vía pública me parece súper interesante. Espero que la podamos ir desarrollando en el debate. Voy a dar paso ahora a Diego Morales, concejal y presidente de la Comisión de Movilidad de la Municipalidad de Cuenca, en Ecuador. Diego, buenos días. Muchas gracias por tu participación. Te damos paso. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, Diego. Muchísimas gracias. Antes que nada, un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos quienes están siguiendo este foro muy importante en el cual tenemos la oportunidad de participar. Les enviamos un fuerte saludo desde Cuenca, Ecuador. Soy concejal de la ciudad y presidente de la Comisión de Movilidad. El día de hoy me encuentro representando al señor alcalde ingeniero Pedro Palacios. Algunas iniciativas que consideramos importantes para ser contadas en este conversatorio, en este coloquio. Primero, se ha venido trabajando desde hace algunos años atrás en la infraestructura ciclística de la ciudad. Al momento tenemos alrededor de 60 kilómetros de infraestructura para ciclistas, ¿no? Y estos 60 kilómetros se encuentran divididos en ciclovías, en ciclocarriles, en biciaceras, sendas de uso compartido y carriles compartidos. Un dato que nos gustaría compartir con ustedes: durante la pandemia, más bien antes de la pandemia, el uso de la bicicleta en nuestra ciudad estaba bordeando menos del 1%. Y luego durante la pandemia, cuando se tuvieron que buscar nuevas modalidades de viaje, este valor se cuadriplicó, es decir, estuvimos llegando casi al 5% de utilización de la bicicleta en nuestro cantón. Nuestro cantón es una ciudad intermedia, está bordeando los 650,000 habitantes y tenemos 21 parroquias rurales y 15 parroquias urbanas. Por el momento seguimos trabajando fuertemente en los separadores viales, que son claves para continuar las actividades de implementación de ciclovías. Por otra parte, se han planteado algunos ciclovías emergentes. Durante la pandemia se activaron 40 kilómetros de ciclovías emergentes con carriles compartidos, aprovechando justamente estos datos que les comentaba durante la pandemia. Se han establecido también una red de cicloparqueos. Esta red de cicloparqueos están ubicados estratégicamente a lo largo de nuestra ciudad. Hemos instalado 101 cicloparqueaderos tipo modular de 4 y 8 arcos en una primera etapa. Y en una segunda etapa, pues queremos complementar de mejor manera todo este tema alrededor ya de todo el cantón. De igual manera, hemos venido trabajando en rutas recreativas y cicleadas. La alcaldía de Cuenca, a través de su empresa, nosotros tenemos identificado, diferenciadas las funciones de planificación y de control. La planificación la lleva adelante la Dirección de Gestión de Movilidad y el control y la ejecución la lleva adelante la EMOV, que es la empresa de movilidad de nuestra ciudad. Con la EMOV venimos desarrollando los proyectos de rutas recreativas, que comprende la utilización de ciclovías, sendas de uso compartido y parques lineales que existen en nuestra ciudad. Nuestra ciudad se caracteriza bastante tiene una peculiaridad más bien. Tenemos 4 ríos que encierran al cantón, y uno de ellos, el que es mucho más pronunciado, tenemos parques lineales marginales a lo largo de este río. Desde ahí se han instalado o se llevan adelante las rutas recreativas y las cicleadas.
Normalmente tenemos este espacio todos los días domingos de 8 a 1 de la tarde. Y en lo que va del 2019 tuvimos una participación de alrededor de 14.000 ciudadanos. Y en este año obviamente reducido porque estuvimos en confinamiento por la pandemia, estamos bordeando ya los 2.000. Un punto muy importante, característico de nuestra ciudad que quisiera resaltar es que hemos venido trabajando en estos últimos años en una equidad territorial. Les mencionaba el tema de las parroquias rurales que tenemos en nuestro cantón, que son bastante dispersas a lo largo de la extensión geográfica de la ciudad, y hemos comenzado a implementar rutas o ciclorrutas semanalmente en cada una de las parroquias rurales, con una afluencia bastante buena. Por otra parte, la Bici Escuela es un proyecto de educación en movilidad no motorizada al interior del cantón, que está dirigido básicamente a niños de 3 a 9 años. Estamos convencidos de que tenemos que generar un cambio de chip, como nos manejamos comúnmente con esa frase, en las nuevas generaciones y obviamente en las actuales. La Bici Escuela clases también dirigido a adolescentes de 10 a 17 años y el proyecto de Bici Mujer, una actividad permanente también de educación. En el 2019 tuvimos alrededor de 3.000 personas que participaron en todos estos proyectos de Bici Escuela y en el 2020 alrededor de 800 personas. Vamos articulándonos con las instituciones educativas. Un hito muy importante que se alcanzó el año pasado, en 2019, arrancó con la operación de un sistema de bicicleta pública. Se instalaron 20 estaciones con una capacidad para 200 anclajes, 240 bicicletas que están ubicadas estratégicamente también, un sistema automático de operación donde se puede uno acercar con una tarjeta electrónica y retirar la bicicleta. Adicional a eso, una página web, un aplicativo móvil y un mantenimiento constante en las unidades. Uno puede utilizar la bicicleta en nuestra ciudad desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche y existen diversas membresías diarias o para turistas, trimestrales, anuales, para poder llevar viajes de hasta 30 minutos. ¿Por qué tenemos pensado los viajes de hasta 30 minutos? Básicamente es el tiempo calculado entre una u otra estación y para que exista una dinámica de utilización de la bicicleta adecuada para todos los ciudadanos. Ha arrancado muy bien el proyecto, hasta la fecha se han ejecutado más de 53.000 viajes y se prevé que se instalarán unas 80 estaciones más que van a estar distribuidas por la ciudad y van a fomentar la intermodalidad con el tranvía. Un tema muy importante en nuestro cantón hace referencia al sistema tranviario que se encuentra ya en un estado de operación comercial desde octubre de este año. Es decir, por el momento tenemos intermodalidades que vienen del bus público, del tranvía, del sistema de bicicleta pública y obviamente de las bicicletas de los ciudadanos y de los peatones en general. Para ir brevemente relatando algunos de los puntos más importantes que tenemos como visión en la ciudad, se está trabajando en una integración de los diferentes sistemas de transporte. De igual manera, un programa bastante ambicioso, el programa Visión Cero, que busca crear, implementar y monitorear programas para tener 0 fatalidades en el tránsito a largo plazo. Sabemos que es muy ambicioso, pero creemos que ese es el camino, el objetivo. Este año vamos a aprobar el plan de movilidad sostenible, planificado a 10 años. Un proyecto también que es muy importante, que es la apropiación del espacio público y básicamente hace referencia a darle la prioridad que tiene el peatón, las calles completas y las supermanzanas. Está orientado a un desarrollo sostenible de la ciudad a través de transformaciones en vías públicas, distribuyendo de manera equitativa el espacio y apoyando a la creación de modelos urbanos sostenibles. Vamos a mejorar la planificación en redes de ciclovías, desarrollo de electromovilidad y lineamientos en las aceras. Este es un problema que tenemos que mejorar en la cantidad de aceras adecuadas para nuestros ciudadanos. Nada más cierro con esta idea. Hemos aprobado durante la pandemia una ordenanza denominada de movilidad activa que garantiza de los ingresos que se tiene de tasa rodante por vehículos en nuestro cantón, utilizar al menos $1 millón para mejorar la infraestructura en movilidad activa y poder
implementar tanto señalización horizontal como vertical, ciclorrutas y aceras. Siempre un gusto poder compartir en estos espacios tan amenos e importantes y más que nada que van generando visión para Latinoamérica y España. Muchísimas gracias, querida Ana. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos los participantes. Vamos a abrir ahora el turno de debate. Tenemos muy poquito tiempo, entonces os voy a pedir que hagáis unas respuestas breves y concisas. Yo, si veo que os alargáis, ¿vale? Sintiéndolo mucho, cortaré la respuesta para poder tener acceso al mayor número de preguntas posibles. La primera de ellas es de Carlos Andrés Pineda García y va dirigida a la Municipalidad de Guadalajara. ¿El transporte público en Guadalajara en el transporte público de Guadalajara está integrado todo el transporte de manera multimodal, incluyendo los suburbios? Luis Eduardo de la Mora, esta pregunta va dirigida para usted. Bueno, parece que Luis Eduardo salió. Entonces, si vuelve a ingresar, le vuelvo a lanzar la pregunta. Para no detenernos, voy a pasar a la siguiente. Nos la formula Isabel Cristina Torres Estrada. Y es una pregunta abierta en general para quien le apetezca contestar. ¿Qué papel ha jugado la comunicación en la implementación de estos programas de movilidad sostenible que vienen comentando? Alcalde de Santiago, no sé si está contestando, pero tiene el micro apagado. No se escucha, alcalde. No, solo que no entendí la pregunta. El que ha tenido la comunicación, me imagino que es la sostenible que se han comentado. Ahora que no escuchamos es a ella. No cuenta. Ana, que justo ¿Sí? se cortó cuando estabas hablando, se cortó, entonces tampoco te volvimos a escuchar. Disculpe. Sí, planteaba la pregunta qué papel ha influido la comunicación a la ciudadanía de los programas de movilidad sostenible que se han venido comentando en la sesión. Bueno, contesto. Sí, alcalde. Sí, bueno, sí, por favor. Vamos a ver. Los programas de movilidad urbana sostenible que nosotros hemos planteado siempre han tenido dos etapas. Una primera etapa teórica en la cual hemos dado información y comunicación y que en general ha sido muy bien acogida. Y una segunda etapa que es la implementación práctica que siempre tiene dos aspectos. Uno positivo, que es un sistema de transporte que queremos promover, sea la peatonalización, sea la bicicleta, pero una parte restrictiva que hace referencia al vehículo privado. Y en esa segunda etapa siempre lo que ha prevalecido es la posición de los que estaban descontentos, de comerciantes que decían que su negocio se iba a venir abajo porque no iban a llegar sus clientes, de mamás y papás que tenían niños en colegios y que los querían llevar en su vehículo privado y que les complicamos la vida. Bueno, ahí la comunicación ha sido vital para poder justificar una posición municipal que no era ni injusta ni arbitraria, sino que tiene una finalidad de proteger el patrimonio histórico y una finalidad de apoyar y potenciar en medios de comunicación que son, digamos, más sostenibles y a medio plazo más eficaces. Y luego una tercera etapa en la cual, y en esto nos ha ayudado también la comunicación, claramente las ventajas y la consideración de las ventajas prevalece y las críticas desaparecen.
Y en este sentido la comunicación lo que nos ha ayudado es a ganar la etapa intermedia tan conflictiva. Muchísimas gracias, alcalde. ¿Alguien quiere hacer alguna otra aportación sobre el papel de la comunicación en sus campañas? ¿Una intervención más antes de pasar a otra pregunta? Bueno, si nadie se anima, para no retrasarlo, voy a hacer ahora una pregunta que está dirigida a Nicolás Estupiñán, pero que podemos generalizar hacia cualquiera que también le apetezca contestar. Uno de los elementos claves para el progreso de la movilidad de una ciudad es la seguridad, tanto para los peatones como para los ciclistas. Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron para el aumento de la seguridad en los viajes de bicicleta que se realizaron en la ciudad de Bogotá? Como digo, está dirigida a Nicolás Estupiñán, pero si alguien más quiere apuntar algo sobre su ciudad, algún turno más, simplemente levantad la mano. Hola Ana, y gracias por la pregunta, y la empato un poco con la pregunta anterior que hacía sobre comunicación. Creo que ha sido fundamental el rol de la seguridad ciudadana y de la cultura ciudadana. Por un lado, le estamos pidiendo a la ciudadanía que cambie y ajuste sus patrones de viaje, que se revierta este paradigma tradicional, ¿no? Y estamos diciendo entonces, queremos que las personas caminen más y utilicen más la bicicleta. Y obviamente, pues por motivos de sobreexposición, estamos teniendo, o tuvimos durante los meses más o menos entre abril y agosto, un crecimiento fuerte en la tasa de hurtos a bicicletas. Esto pues requirió de un plan de choque también muy fuerte que desarrollamos entre la policía, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Mujer, porque tenemos hasta aquí también un componente de género muy importante, y el Instituto de Recreación y Deporte, que es parte de un gran aliado de la Secretaría de la Cultura en toda esta estrategia de cambios de comportamientos. Acá hemos trabajado entonces en términos de buscar estrategias con el sector privado que nos colaboren con más ojos en la calle. Esto vamos a los principios básicos de Jane Jacobs y de cómo se construyen ciudades con todos los actores, cómo se construye democracia teniendo más personas y más gente en el espacio público. Y esto, pues la verdad que es un desafío en términos y en momentos de pandemia. Buscamos entonces cómo desarrollar rutas colectivas, particularmente para personas que iban al trabajo. Buscamos, por supuesto, acompañamiento adicional por parte de la policía. Hicimos acompañamientos adicionales con todos los sistemas de control y de vigilancia que tenemos, con todos los dispositivos tecnológicos. Y también entonces desarrollamos estrategias específicas para monitorear esos puntos, esos black spots que tenemos en toda la red. Eso fue un poco lo que hemos venido haciendo. Ya durante los últimos 2 meses vimos por 2 meses consecutivos de crecimientos en estas tasas de hurto. Hemos tenido choques fuertes con estas bandas criminales, pero creo que en general, y por eso lo quería atar al mensaje de comunicación, es importante y fundamental entender las formas en que todos podemos participar de la construcción de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, Nicolás. ¿Alguien más quiere puntualizar o aportar algo sobre esta cuestión de la seguridad en relación con los viajes en bicicleta? Vale, pues no tenemos por el momento más preguntas del público, pero sí me gustaría introducir alguna cuestión al debate. Es una cuestión que apuntaba al principio en la introducción sobre el tema del consenso, ¿no? En muchas ocasiones se habla, como ponía por caso aquí en lo que está sucediendo con la Ley de Movilidad Sostenible en España, que las soluciones adoptadas tienen que ser soluciones de consenso. ¿Hasta qué punto creen que esto puede ser posible a la hora de abordar estos temas de movilidad sostenible? Es una pregunta abierta para quien le apetezca contestar. Ana, si quieren, me atrevo a dar unas ideas sobre la respuesta, que de hecho la pregunta está muy interesante y creo que es amplia y toca un fondo en relación a todo lo que estamos tratando de promover, porque por lo menos en esta reunión hay consenso de hacia dónde deberíamos ir, ¿cierto? Todos normalmente en las intervenciones de foros de ciudades o foros de movilidad hablamos de que hay que promover el transporte público, hay que promover el transporte masivo, hay que promover la caminata y la bicicleta como medios de transporte y que hay que cambiar las calles.
pero digamos que a la hora ya de bajar la escala y tratar de materializar esos cambios, tratar de empezar a hacer una negociación sobre el espacio que hay en una zona específica de la ciudad, y también cuando lo llevamos a diferentes contextos, porque acá hay, digamos, representantes de ciudades de escalas diferentes, ahí es donde posiblemente ese consenso global empieza a generar diferentes matices dependiendo de la condición de la ciudad y dependiendo incluso de la formación y del momento en que la ciudad esté en términos de promoción de movilidad sostenible. No es lo mismo hablar de los consensos a los que posiblemente lleguemos ciudades latinas, a los consensos a los cuales ya están llegando las ciudades europeas. Y digamos que en ese cambio, en hacer, digamos, tangible esos términos globales de movilidad sostenible, es donde empiezan a aparecer diferentes fricciones técnicas, fricciones sociales, porque empezamos a entender de forma diferente cómo mejorar las calles o cómo mejorar la ciudad. Creo que, o de cierta forma, pues sugiero que una forma de generar el consenso es volvernos cada vez más conscientes de las externalidades del modelo de transporte que estamos promoviendo y liderando desde las ciudades. Hay un año que es clave, que es el año 2030, que es donde supuestamente todas nuestras acciones en materia de movilidad nos tiene que llevar a haber reducido una cantidad de emisiones considerables que haga que, digamos, el aporte de movilidad sea que las ciudades o, digamos, la Tierra no supere los 1.5 grados centígrados o 2 grados centígrados de calentamiento o de incremento de la temperatura. No podemos seguir, obviamente hay que pensar en el hoy, pero si no nos grabamos ese 2030 como el año clave para saber si vamos a tener una ciudad o, digamos, una tierra que sea sostenible en los años o décadas venideras, seguramente nos vamos a quedar en esas fricciones técnicas y no vamos a llegar a esos acuerdos fundamentales. El acuerdo fundamental es que hay que reducir emisiones de CO2, hay que reducirlas, y que el sector transporte y el sector movilidad es un aportante principal en todos los contextos y en todas las ciudades. Si partimos por lo menos de ese acuerdo, de que la reducción de emisiones es fundamental, de que la reducción de incidentes viales es fundamental, de que cada vez más necesitamos generar espacios públicos o calles donde la gente vuelva a generar confianza de salir a la calle sin necesidad de tener una carcasa que lo cubra de una dinámica social, no vamos a lograr tener esos cambios de corto plazo. Y la tendencia que nos muestra, la mayoría de ciudades sigue incrementando una flota vehicular, un parque automotor, y gracias a eso ha habido unas externalidades que ya estamos viviendo, por lo menos en estas generaciones. Entonces, el consenso es ser más reflexivos y más conscientes de estas externalidades para poder lograr cerrar esa brecha y no ampliar más digamos, la cantidad de décadas o años que nos pueden tomar cambiar decisiones para poder cumplir lo que nos traza el Acuerdo de París a 2030. Muchísimas gracias, Lina. Es verdad que están esos grandes consensos. A veces también pues, habrá que actuar, me imagino, sin poder llegar a ellos para poder ser efectivos. Último, voy a lanzar una última pregunta en estos minutos que nos quedan para no pasarnos demasiado en tiempo. Esta pregunta está relacionada con otro de los temas que ha salido durante la sesión, que es el aparcamiento libre en la vía pública. ¿Esto se puede seguir considerando un derecho, este derecho adquirido? No se sabe muy bien cómo. ¿Es posible, será posible revertir esta idea de que aparcar en la vía pública es un derecho? Si hay alguien a quien le apetezca contestar, y si no, a Miguel Olivares, de la Municipalidad de Santiago de Chile, que había tocado este tema, le cedemos la palabra. Gracias, Ana. Bueno, tal como tú lo mencionas, hoy día el aparcar en el espacio público, mucha gente se siente con el derecho, pero lamentablemente nos vemos que hoy día el tema de estacionar en la vía pública, hay muchas incivilidades de estacionarse, porque nosotros tenemos muchos problemas con la gente, por lo menos más que todo en la parte más comercial o más céntrica de la ciudad. Hay muchos inconvenientes con estas incivilidades porque se producen los asaltos, hay riesgos también de accidentes porque muchas veces cruzan, el vehículo está tapando justamente el paso peatonal,
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Hoy día estamos haciendo una red de estacionamientos subterráneos. Como les comentaba yo en mi presentación, nosotros tenemos alrededor de 2.700 plazas. Nosotros hicimos todo un análisis del casco histórico y necesitamos 18.000 plazas de estacionamiento. Pero hoy día tenemos disponibles 21.000 plazas entre estacionamiento privado, estacionamiento subterráneo y estacionamiento público. Tenemos 500 plazas de estacionamiento en el espacio público. Entonces, eso es lo que estamos eliminando nosotros hoy día. Y queremos irlo llevando a algunos barrios para también ver cómo podemos sacar esta problemática del estacionamiento en la vía pública, porque lamentablemente la gente quiere hacer su viaje desde su punto de origen a su punto de destino, pero que de puerta a puerta, que le llamamos nosotros. Pero también les explicamos que nosotros como municipio no podemos ser responsables y cargo de un problema de ellos de dónde dejan su vehículo. Como también nos sucede con el tema de la bicicleta, que también hemos creado muchas plazas también para el estacionamiento de bicicleta, pero como nosotros estamos incentivando, obviamente la estamos creando. Hemos creado alrededor de 2.500 ya en este sector, pero ahí tenemos que ver cómo también nos hacemos responsables, tanto el municipio, de, lamentablemente, que nosotros tenemos que hacernos cargo de una problemática de un privado. Y eso, obviamente, las ciudades están cambiando considerablemente. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, estamos ya a punto de cerrar. Nos queda un minuto para finalizar a tiempo la sesión, así que con esta última respuesta tan importante me parece, bueno, pues un para reflexionar. Tienen las municipalidades, tienen los ayuntamientos que hacerse cargo de un problema privado como es dónde dejar el coche, ¿no? Nos cuestionaríamos lo mismo si hablásemos del frigorífico o de la cama, si es que no nos cabe en casa. Me parece una reflexión muy, muy interesante para cerrar este tema, pues el aparcamiento en vía pública está en el centro de la problemática que debemos solucionar para conseguir esta movilidad que queremos. Con esta reflexión vamos a cerrar este turno de debate de la sesión plenaria que nos ha ocupado. Quiero dar las gracias a todos los participantes, tanto a quienes han estado de cara al público como a todos esos asistentes que han hecho posible el taller, a todo el equipo técnico. Muchísimas gracias por contar con la red de ciudades que caminan para esta moderación, que ha sido un placer poder compartir ideas con ustedes. Y por supuesto recordar que la próxima edición del Foro de las Ciudades IFEMA Madrid será en junio de 2021. Esperemos poder vernos por allí y sin más damos paso a la siguiente sesión. Muchísimas gracias y hasta la vista. Muchísimas gracias, Ana. Agradecemos a nuestros ponentes de las ciudades de Iberoamérica y España, excelentes invitados que nos dejan grandes conclusiones acerca de la importancia que tiene la gestión de la movilidad limpia, segura, accesible y sostenible para combatir el cambio climático y permitir la conectividad en toda la ciudad. Muchísimas gracias también a todos ustedes, asistentes conectados desde América y Europa, que estuvieron en nuestra plataforma en esta primera plenaria. Los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla, y utilizar nuestros hashtags. A continuación, vamos a tener un pequeño receso de 15 minutos y los invitamos a que se vuelvan a conectar a las 11:45 de la mañana para ver el primer encuentro iberoamericano de startups diseñando la movilidad del futuro. Muchísimas gracias a todos. Hasta ahora.